Eh, y bueno, decía que hace un año, ¿verdad? Veíamos las tapas de la mayoría de los periódicos y se veía con muchísimo escepticismo, ¿verdad? Cómo íbamos a reaccionar las economías a esta crisis de la pandemia que se veía, ¿verdad? Y bueno, después de un año, ¿verdad? Podemos analizar que la coyuntura en Paraguay, por suerte, ¿verdad? No fue tan desfavorable como se esperaba. Obviamente hubo sectores muy afectados, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, macro, ¿verdad? Siempre en Paraguay, ya hace rato, ya hace décadas, digamos, a nivel macro, estamos como muy robustos, por así decirlo, en nuestra economía. Y bueno, yo creo que en gran parte eso también nos ayudó a poder absorber, digamos, al menos esta primera etapa de la pandemia, ¿verdad? O sea, sabemos que esto aún va a durar, hay todavía, yo creo que todo este año vamos a ser afectados, pero bueno, gracias al agro y a sectores como de la construcción, vimos que la desaceleración económica no fue tan brusca como se dio en la mayoría de las regiones, ¿verdad? ¿Por qué traigo esta noticia, verdad? Porque dado, digamos, este contexto ya de que se empieza a ver la luz al final del túnel, por así decirlo, si bien falta todavía muchísimos desafíos para poder encontrar, digamos, o falta todavía muchísimos desafíos para poder sortear esta crisis del COVID, tanto en Paraguay como a nivel global, ¿verdad? Tenemos que ir pensando de qué estrategias o qué alternativas tenemos los países, o principalmente Paraguay, para buscar el crecimiento económico post-COVID, ¿verdad? Y ese es el tema que les traigo hoy, ¿verdad? Como la clase, ¿verdad? Como una alternativa de financiamiento de los proyectos de alianza público-privada, ¿verdad? Y en la clase de hoy vamos a presentarle un poco en todo lo que tenemos, digamos, toda la batería de información que tenemos a nivel país para la formulación de proyectos de alianza público-privada, entender un poco en qué consiste, ¿verdad? Cuáles son los tipos de proyectos que uno desde el sector privado puede impulsar y ver cómo asociarse con el sector público, ¿verdad? Y qué tipos de proyectos pueden y no pueden ser ejecutados a través de estos mecanismos que es una ley vigente, ¿verdad? Que está hoy disponible para encarar proyectos que pueden ser muy beneficiosos justamente en esta situación de reactivación económica post-COVID que les había mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es prácticamente es la APP? Es una alianza público-privada, una política pública que tiene el Paraguay, por sobre todo que busca poder potenciar la infraestructura, ¿verdad? Y que por sobre todo a través de esa inversión en infraestructura permita el crecimiento y el desarrollo económico del país, ¿verdad? Es una visión de largo plazo por sobre todo, ¿verdad? Donde el sector público y el sector privado se asocian, ¿verdad? Para poder invertir en ciertos activos que puedan generar un retorno. Esto está diseñado bajo la ley 5102/3, ¿verdad? En el año 2013 fue creada la ley de promoción a la inversión en la infraestructura pública y luego fue modificada por otra ley en el 2016, o sea, ya tuvo, digamos, varias modificaciones prácticamente desde el 2013. Estamos casi a cortos de cumplir 10 años en la implementación de esta ley, pero la realidad es que muy pocos proyectos aún hemos podido poder financiar a través de este mecanismo. Y justo ahora, ¿verdad? Justo ahora, a finales del año pasado, específicamente en diciembre, fue lanzado un nuevo decreto, ¿verdad? Que modificó este decreto del 5567/16. Mentira, este decreto de 1350 y todos los anteriores, ¿verdad? Y salió un nuevo decreto que saca nuevas reglamentaciones respecto a esto, ¿verdad? Pero básicamente el órgano rector de estas alianzas públicos-privadas tiene que ver, obviamente, con esa ley de creación, ¿verdad? Ahí está, digamos, el marco legal de todo lo que se puede y no se puede hacer. También el decreto reglamentario, ¿verdad? Con todas las modificaciones, lo que le decía el 4183, que es la última versión. Pero por sobre todo, para todo aquello que no esté considerado dentro de esta ley, se rige bajo el Código Civil, ¿verdad? Y eso es un gran atractivo principalmente para el sector privado, para buscar generar inversiones en proyectos de este tipo, ¿no? ¿Y por qué las APP en Paraguay? Es una de las grandes preguntas que siempre uno se hace, ¿verdad? Y obviamente que
Paraguay sigue estando rezagado a nivel internacional, principalmente en todo lo que tiene que ver con su infraestructura, ¿verdad? Vemos ahí que del índice de competitividad global, ¿verdad? Esto es una información del año pasado, del año 2020, ¿verdad? Paraguay a nivel regional se encuentra prácticamente entre los últimos países, ¿verdad? O sea, no sé, nos siguen prácticamente Bolivia, Salvador y ahí Ecuador. Y también tiene que ver tanto en la calidad de su infraestructura, ¿verdad? Como también en los costos de inversión que tenemos en estos sectores, ¿verdad? Y una pregunta que es como muy interesante hacerse es, ¿por qué creen ustedes que el Estado debe destinar recursos que son rentables para el privado, ¿verdad? ¿Qué reflexión a ustedes les queda, digamos, de esto, ¿verdad? Porque algunos críticos pueden decir, pero pues, si este es un proyecto rentable, ¿por qué el Estado le tiene que dar participación a un privado, ¿verdad? ¿Por qué no se lleva toda la ganancia al Estado? ¿Qué opinan ustedes, digamos, de que los críticos también de la alianza público-privada le hacen a estos tipos de proyectos, ¿verdad? Dicen, un poco, si es que es un proyecto privado, por qué no se lleva todo, digamos, las ganancias el público, ¿verdad? Y puede disminuir los riesgos para el Estado y también ayuda a que la economía se mueva. eh, de que la parte privada va a estar más interesada en poner la plata para la infraestructura de obras públicas, el retorno para las partes privadas puede generar un movimiento en la economía del país. Sí, en parte eso, pero ¿qué más? Eso es cierto, y de hecho es uno de los motivos por el cual, digamos, fueron creados estos modelos de alianza público-privado. Y te da la posibilidad de poder hacer más obras también, al no usar siempre únicamente los fondos del gobierno y usar fondos privados, te da la posibilidad de hacer más proyectos en menor tiempo y mejores condiciones, porque el privado jamás va a permitir de que se haga de mala manera y que no se aproveche al 100% esa oportunidad de negocio que se está creando. Sí, dos cosas ahí ciertas, ¿verdad? Exacto. Uno de los principales motivos es que justamente, por qué generar estas oportunidades de inversión en proyectos rentables con el privado? Porque obviamente el privado siempre, si pone lucas, quiere tener un retorno, ¿verdad? O sea, eso es indiscutible. Pero, ¿cómo financia el Estado finalmente estos tipos de proyectos? O sea, tiene dos opciones, ¿verdad? A través de la alianza público-privado, concesiones, o tomar un crédito, invertir en el proyecto, o con recursos propios. O sea, eso, digamos, son las opciones que tenemos de financiamiento, ¿verdad? Pero finalmente la disponibilidad de recursos que podamos tener a nivel país, ¿verdad? Es limitada, ¿verdad? Y las necesidades son muy grandes. Entonces, esos recursos, ¿verdad? Que pueden ser financiados por el sector privado, ok, sí, generan ganancias y en parte vamos a tener que compartir las ganancias, pero los demás recursos que tenemos disponibles podríamos estar invirtiendo en otras necesidades que tenemos, no sé, como invertir en infraestructura no sé, en San Pedro, en Concepción, en Caguazú, o invertir en hospitales o en escuelas, son en lugares donde cualquier tipo de proyecto de inversión privada no va a ser rentable, ahí debería poder concentrar sus recursos el Estado, ¿verdad? Pero ¿por qué eso, verdad? Si hubiésemos sido ya, no sé, Finlandia, o si hubiésemos sido Noruega, ahí sí podría ser que, digamos, la mentalidad pudiera ser distinta, ¿verdad? O sea, donde ya somos un país desarrollado, no tenemos pobreza, tenemos ya una infraestructura consolidada. Bueno, ahí ¿por qué asociarte con el privado? Siento que vos como público puedes llevarte toda la renta. Ahí sí podría ser interesante, pero dada la realidad socioeconómica en la que vivimos en Paraguay, donde finalmente los recursos que tenemos hoy disponibles y los flujos futuros que podemos traer adelante, ¿verdad? Para poder generar un crédito y poder invertir en las múltiples necesidades que tenemos, son limitadas. O sea, finalmente es un recurso limitado, ¿verdad? Entonces, es por eso que a la coyuntura que hoy tenemos como país, esta alternativa de alianzas públicos-privadas
son súper atractivos para poder generar estos retornos, tanto en los proyectos que son rentables en el privado, pero también para poder canalizar los recursos que, digamos, libera, por así decirlo, estas inversiones privadas y poder invertir en estos sectores más vulnerables. ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profe, Mauricio. vos hablaste de que solamente se realizó una alianza público-privada. ¿Cuál sería esa? Vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en breve. Algunos proyectos, o sea, o el desempeño regional de las alianzas públicos-privadas a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? O esto como más a nivel global. Vemos obviamente los países del sur de Asia son aquellos que, o África obviamente, ¿verdad? Que son los que tienen menor ejecución de estos tipos de proyectos. En Europa y Norteamérica son los que lideran estos tipos de proyectos. Y bueno, también ahí en parte Euroasia, ¿verdad? En el desempeño de Latinoamérica por sector, ¿cuáles son, digamos, los principales tipos de proyectos que se dan en estos tipos de alianzas públicos-privadas, ¿verdad? Tenemos carreteras, ¿verdad? Tenemos proyectos de conectividad, ¿verdad? Tenemos proyectos de puertos, aeropuertos, tenemos tipos de proyectos de transmisión eléctrica, ¿verdad? Que son otras de las grandes necesidades que tenemos hoy en Paraguay, ¿verdad? Principalmente con lo que se viene por la negociación de Itaipú. Hoy tenemos una mega generadora de energía, pero no tenemos la capacidad de poder distribuir esa energía. Tenemos grandes problemas de agua potable, o sea, imagínense todas estas brechas y necesidades de servicios que hoy requiere la ciudadanía podrían haber sido no solamente ya solucionados con esta herramienta de asociación público-privada, ¿verdad? Ya en décadas anteriores, sino que también iba a poder permitir traer un gran recurso de inversión, ¿verdad? Que a la vez genera obviamente empleo y dinamiza la economía, ¿verdad? Imagínense. ¿Y cómo está Paraguay en todo este contexto, digamos, entre carreteras, puertos, aeropuertos y electricidad? Bueno, como vemos acá, el promedio, estamos muy por debajo del promedio, lastimosamente, ¿verdad? En carreteras y conectividad creo que estamos un poco mejor. Acá vamos a ver posteriormente un gráfico interesante también. Si bien estamos haciendo grandes inversiones en lo que tiene que ver con carretera, no necesariamente estamos destinando de la mejor manera esos recursos, ¿verdad? Y bueno, y en puertos aplazados, obviamente, en aeropuertos estamos aplazados, en generación eléctrica, si bien los indicadores acá hablan bien, esto creo que está más medido por generación y no tanto por distribución, ¿verdad? Y bueno, y también con grandes problemas en el tema de agua, ¿verdad? Y esto es lo que decía, Paraguay en los últimos años ha mejorado indiscutiblemente en el ranking, ¿verdad? De inversión, pero principalmente en infraestructura que tiene que ver con rutas, ¿verdad? Muy relegado todos los otros, las otras infraestructuras básicas como agua, electricidad, etcétera. Y acá está de cómo gastamos y la calidad de lo que finalmente tenemos, ¿verdad? Esto es lo que le quería mostrar. Tenemos una alta inversión en relación a nuestro PIB, ¿verdad? Paraguay está entre los países que más está invirtiendo en relación a su PIB, ¿verdad? Prácticamente está encima de nosotros, está Bolivia, ¿verdad? Bolivia, Salvador, ¿verdad? Pero, imagínense, miren lo que es la relación entre lo que invertimos y la calidad de lo que tenemos, ¿verdad? O sea, este puntito de Paraguay idealmente deberíamos ir moviéndole más hacia la derecha arriba, digamos, de este gráfico, ¿verdad? Para que finalmente lo que estamos invirtiendo tenga un retorno respecto a lo esperado de las inversiones, ¿verdad? ¿Y por qué puede ser interesante para el sector privado invertir en una APP en Paraguay? Bueno, obviamente el clima macroeconómico antes ya de la pandemia, ¿verdad? Veíamos que teníamos una muy buena
condiciones de desempeño macro, ¿verdad? Pero también vimos que durante este último año de la pandemia, cómo Paraguay logró sobrellevar principalmente en lo macro, o sea, indiscutiblemente fuimos uno de los países en la región que menor incidencia tuvimos en toda esta crisis económica, ¿verdad? Esto a nivel macro siempre hablando, o sea, nuestro gran problema siempre está en lo micro, ¿verdad? O sea, el servicio es el mayor porcentaje de generación del PIB, pero obviamente ahí entre el agro y la construcción pudimos paliar de alguna u otra manera, digamos, toda esta crisis, ¿verdad? Profe, Otro de los... Sí, una pregunta. Cuando en ese gráfico de proyectos versus PIB, pero eso no está un poco, viste que se hace mucho a través de préstamos todos los proyectos del gobierno y no quedan muy por afuera del PIB en esa parte, ya que si haces préstamos eso está afuera de tu PIB y esa relación queda un poco mentirosa, te voy a esa, decir. esa relación en verdad es cuánto estamos invirtiendo en infraestructura con relación a nuestro PIB, independientemente de cómo te financies. Eso es lo que dice ese gráfico, ¿no? O sea, ahí es el porcentaje. Siempre se dice, no sé, educación deberíamos destinar al menos 7% de nuestro PIB y hoy estamos en el 3%. Salud deberíamos destinar como también entre 6 y 7% y creo que hoy estamos en 2%, ¿verdad? Digamos, para irnos hacia la vía de desarrollo, esos son los porcentajes de nuestro PIB que deberíamos poder deberíamos estar invirtiendo por año para avanzar hacia un país más próspero, ¿verdad? Digamos, eso siempre te dice el Banco Mundial, no sé, Naciones Unidas, etcétera, ¿verdad? O sea, digamos, son los análisis económicos que siempre hacen las multilaterales y dicen, ok, Paraguay en su relación en inversión en infraestructura respecto a su PIB, estamos relativamente, o estamos muy bien, pero ahí también no es solamente el porcentaje de inversión, sino la calidad del gasto, ¿verdad? O sea, nosotros hoy podemos tener recursos para no sé, podemos tener 7% de nuestro PIB destinado a educación, bueno, pero ¿qué hacemos con esa plata? O sea, ¿cómo invertimos? Si vamos a mejorar el sueldo de todos estos docentes que no están preparados lastimosamente para poder enseñar a nuestros chicos, ¿verdad? O si invertimos en tecnología y nuestros docentes no tienen la capacidad para poder absorberlo eso, bueno, insisto, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la calidad del gasto, ¿verdad? De cómo lo hacemos, ¿verdad? Y eso también a mí que me tocó acompañar una tesis de un compañero de usted que justo se recibió la semana anterior, que justamente hicimos todo un análisis de la cadena de abastecimiento del Ministerio de Salud. Bueno, ahí veíamos también lo precario de su sistema logístico y lo mal administrado que están esos recursos tan estratégicos para el país, ¿verdad? O sea, además que están mal manejados, también pagamos ese sobrecosto por esa deficiencia en la gestión de esos recursos estratégicos, ¿verdad? Entonces, compramos medicamentos malos y medicamentos muy caros. Esa es una realidad que estamos pagando lastimosamente, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente, ¿por qué? Porque siempre estamos comprando en urgencia, compramos cuando ya hay desabastecimiento, entonces salimos y compramos de forma desesperada. Sin embargo, si uno tiene una planificación mucho más ordenada, por así decirlo, eso en cualquier economía, eso genera eficiencia. O sea, no sé, uno puede buscar economía de escala, salir a buscar afuera, puede buscar alternativas, tener más tiempo para negociar, ¿verdad? O sea, ustedes que ya fueron alumnos de negociación, ¿verdad? Tenés el tiempo, ¿verdad? Que tenés para poder cerrar un acuerdo es mucho más holgado, eso te da un poder dentro de la negociación, ¿verdad? Entonces, todo eso te genera eficiencia finalmente en el uso del recurso, ¿verdad? Bueno, y siguiendo, ¿verdad? Por todos estos otros efectos económicos, obviamente, de inflación, de, de la deuda pública, si bien la deuda pública está creciendo, eso también hay un porcentaje aún razonable de posibilidades de endeudamiento, las reservas monetarias también siguen en crecimiento, etcétera. Bueno, esto, digamos, son como muy buenos indicadores que atraen al inversionista privado, ¿verdad? Y acá estábamos lo que nos preguntaba uno de los compañeros de cuáles son las cifras hoy en la realidad de los proyectos de APP.
desde su creación. Prácticamente podemos decir que su creación es 2013, ¿verdad? Tenemos tan solo un proyecto en ejecución, ¿verdad? Un proyecto igual importante, más de 500 millones de dólares, ¿verdad? Creo que para la experiencia de los proyectos privados, o sea, públicos de inversión, incluso en Paraguay, es un proyecto muy grande. Esto es histórico. El promedio de los proyectos en ejecución que tenemos en Paraguay, me animo a decir que está por debajo de los 50 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no solamente la formulación de estos tipos de proyectos, ¿verdad?, requiere muchísimo expertise técnico, ¿verdad?, en la formulación, pero por sobre todo también en la ejecución de los proyectos, ¿verdad? O sea, insisto, el promedio de proyectos en Paraguay, ¿verdad?, de ejecución, incluso público o privado, me animo a decir, anualmente no supera los 50 millones de dólares. Está muy por debajo de los 50 millones de dólares. Entonces, invertir esta gran cantidad de dinero no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Entonces, tener estos tipos de proyectos de esta escala, bueno, si bien tenemos uno, ¿verdad? Eso es lo malo, ¿verdad? Ojalá tengamos al menos 15 al año de estos tipos de proyectos, ¿verdad? En Paraguay, bueno, pero al menos ya tenemos uno y eso es lo positivo, ¿verdad? Y hay otros 11 proyectos que fueron presentados en lo largo de estos 10 años, ¿verdad? O menos de estos 8 años, por así decirlo, ¿verdad? Pero de todos estos proyectos tenemos tan solo uno, lastimosamente, y me preguntaban cuál era, y es la ampliación de la ruta 2 y 7, ¿verdad?, que aún está en etapa de ejecución, imagínense. O sea, creo que esto inició en el 2016, si no me equivoco. Fue el primer gran proyecto, o sea, fue el primer gran proyecto y el primer proyecto de alianza público-privada en Paraguay. Entonces hay muchísimo ajuste y aprendizaje que se está viviendo también en el proceso, ¿verdad? De ajuste del contrato, de metodología, de eficiencia en el diseño, etcétera, en la gestión del riesgo, en la distribución de los riesgos, que de hecho este nuevo reglamento, este nuevo decreto que salió ahora, que como pan caliente a finales del año, justamente yo creo que de alguna u otra manera trata de ajustar, digamos, todos los errores de esta primera experiencia en la gestión y la formulación de los proyectos de APP en el Paraguay. Otros proyectos que están en cartera, ¿verdad?, que me parece importante poder mencionarlo justamente otra vez de nuevo ruta, ¿verdad? Tiene que ver una ampliación de la ruta 1 y 6. Ahí estamos hablando del orden de 680 millones de dólares, un proyecto también como ambicioso. Acá hay un proyecto muy interesante, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con la gran problemática de gestión de medicamentos que tenemos. Yo me atrevo a decir que la gestión de medicamentos del Ministerio de Salud, incluso casi hasta ahora, he administrado como una despensa, ¿verdad? Y no conozco lo que es IPS, pero me atrevo a decir que no puede ser muy distinto a lo que encontramos en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de un proyecto de inversión de 25 millones de dólares, que es una alianza público-privada justamente para poder operar y mantener los almacenes de medicamentos y hacer toda la logística de distribución de estos insumos estratégicos, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? Tenés medicamentos que vencen, medicamentos que no pueden faltar, medicamentos que necesitan cierto tipo de conservación, o sea, toda una cadena logística que requiere grandes inversiones, digamos, para poder gestionarlo de la mejor manera, y que por sobre todo van a generar esta eficiencia que nosotros mencionábamos anteriormente. Conseguir medicamentos lo más barato posible, o sea, o más económico y de mayor calidad, porque es lo que estamos haciendo, pagando caro y de menor calidad. Ahí el IPS sí, hay que reconocerlo, está un poco más avanzado ya de lo que es el Ministerio de Salud. Eso también estuvimos evaluando y hemos identificado que muchas veces el mismo medicamento que está pagando el IPS está pagando como 5 veces menos de lo que se paga en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ahí se pueden dar por muchas cosas. Muchas veces pareciera ser que es corrupción, pero también se da por mala gestión, ¿verdad? Porque la urgencia hace lo que decíamos anteriormente, a que se compre el medicamento ya, no importa el precio, porque tiene que estar, porque obviamente es medicamento y estamos hablando de vida humana, ¿verdad? Entonces, eso genera todos estos tipos de conflictos. Pero ahí
Esto yo lo averigüé hoy recién, y me parece un excelente proyecto y ojalá que se pueda llegar a concretar, ¿verdad? Como referencia, el Ministerio de Salud administra creo que anualmente más de 200 millones de dólares en medicamentos, imagínense, ¿verdad? Y ahí no existe un solo ingeniero industrial o una sola persona que tenga conocimiento en logística para poder administrar anualmente 200 millones de dólares, ¿verdad? Yo no sé si en el sector privado administran esa cantidad de dinero una sola cadena, ¿verdad? De farmacia o una sola farmacéutica, ¿verdad? Eh, Estoy seguro que no, ¿verdad? Luego otros proyectos que también están muy avanzados, que me tocó ahí participar en un par de reuniones, pero que no está dentro de las prioridades que hoy estamos llevando a nivel de gobierno, tiene que ver con el transporte fluvial de pasajeros, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un orden de magnitud de casi 80 millones de dólares. Luego está el Centro de Control del Cáncer, que también son como 150 millones de dólares. Esto también es un gran problema hoy en el Paraguay, por sobre todo en el tema de diagnóstico y de los equipos, de lo costoso que son estos equipos, y que el Estado no tiene, digamos, no tiene los recursos para comprarlos ni siquiera para poder mantenerlos y tenerlos en las condiciones que tienen que tener, ¿verdad? Porque son equipos altamente tecnológicos, ¿verdad? Que necesitan un expertise específico para su manejo. Y bueno, que si de repente el Estado tiene para comprar los equipos, no tiene los recursos para poder mantenerlos en forma eficiente. Ahí también creo que estos proyectos de alianza público-privado pueden ser una grandísima oportunidad para ambos, ¿verdad? Y para solucionar problemas bien importantes, ¿verdad? Luego, hay una propuesta también de navegabilidad. Esto es nuevo, creo que es como muy incipiente, de 100 millones de dólares aproximadamente, 110 millones. Y bueno, y el famoso proyecto de trenes de cercanía, ¿verdad? Que estamos hablando de una propuesta de 320 millones de dólares. Eso sí también lo estábamos llevando desde la unidad de gestión. Hoy están avanzados en los proyectos de precalificación. Fueron contratados unos expertos coreanos que están todavía en la fase como de prefactibilidad del proyecto para tomarlo no como elegible, ¿verdad? Seguimos evaluando. Hay muchas complejidades por sobre todo o principalmente por la competencia en el sistema de transporte. O sea, hay que reordenar todo el canal de suministro y por sobre todo este paso del ticket electrónico puede ayudar bastante a que este proyecto avance o a la viabilidad por sobre todo de este proyecto, ¿no? Un poco de historia de lo que ya dijimos: inició como en el 2011 con una visita al FMI, ¿verdad? Luego sale la ley en el 2013, ¿verdad? Y hoy acá le falta un lobito, por así decirlo, que en el 2020 salió la última reglamentación, ¿verdad? En el 2017, yo les dije 2018, pero fue finales de 2017 la firma del primer contrato APP, de la ampliación de la ruta 2 y 7. Es un poco la historia de la APP en Paraguay. Y algunos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una APP, una privatización y una concesión, ¿verdad? Esto genera muchas veces confusiones, ¿verdad? Que pareciera ser que es como lo mismo, ¿verdad? Y en verdad, para tenerlo bien en claro, la privatización, o sea, el Estado se desprende de su activo, o sea, lo vende y ya no tiene, digamos, derecho sobre eso, sobre ese bien que lo vende, ¿verdad? Y la concesión no es una venta de activo, es un usufructo que se le da a un privado, pero generalmente recibe royalties y el riesgo es como más privado que compartido, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un poco las diferencias a continuación entre la APP y la concesión, ¿verdad? Que son como primos hermanos, pero son bien distintos y por sobre todo en la reglamentación de la ley de las APP, ¿verdad? Las principales diferencias son que las APP ya tienen una ley que autoriza al Estado a lanzar estos tipos de llamados, y las concesiones por cada uno de los proyectos necesita pasar necesariamente por el Congreso, ¿verdad? Y ustedes saben que los tiempos políticos siempre son complicados para los gobiernos. Entonces, si cada vez que va a pasar un proyecto de inversión por el privado, por más bueno que sea, no siempre se encuentra con el apoyo del Congreso. Y cada vez que el Ejecutivo, ¿verdad? De mi experiencia, tiene que pisar el Congreso, es toda una negociación de concesiones, para la redundancia, ¿verdad? O de negociaciones también políticas que hay que darla. Entonces,
se vuelve como muy tedioso y eso hace poco atractivo al sector privado. Entonces, en eso creo que la ley de APP salió una sola ley y a partir de ahí permite generar varios tipos de proyectos APP. O sea, no hay un límite para eso, ¿verdad? También en las leyes de APP hay una especie de riesgo compartido, ¿verdad? Entre el privado y el público, ¿verdad? Y coincide que también las concesiones generalmente hay un riesgo compartido, pero más el riesgo es privado, ¿verdad? Dependiendo obviamente del tipo de contrato. Las concesiones tienen también un límite hasta 30 años y las APP, si bien tienen un límite hasta 30 años, también podrían hasta prorrogarse otros 10 años más, ¿verdad? Eso también es la diferencia. Otra diferencia sustancial es que un proyecto de APP tiene que tener al menos 4,5 millones de dólares, como el mínimo valor de un proyecto de APP, ¿verdad? Y las concesiones pueden ser por montos muy menores, ¿verdad? Eso también es otra diferencia, yo creo que sustancial, ¿verdad? Y las concesiones generalmente son inversiones privadas que generan royalties, ¿verdad? Muy pocas veces en las concesiones el Estado entra a invertir en recursos y en las APP generalmente se crean un fondo de garantía que permiten al sector privado hacer como project finance, o sea, tienen garantía que se van a generar cierto flujo, el Estado le sale como una especie de garante y le permite vender esos proyectos a inversionistas del extranjero, que de hecho fue justamente como se financió este primer tramo de la ruta 2 y 7, o sea, está financiado creo, inicialmente por el JP Morgan y después, o JP Morgan estructuró el proyecto de APP y creo que el Credit Suisse fue quien financió finalmente ese proyecto, ¿verdad? Entonces, no hay, no, el Estado no puso recursos, tampoco puso la empresa que tenía el expertise, pudo financiarse a través de la banca, ¿verdad? Lo ideal sería que incluso los proyectos APP podamos financiar con la banca paraguaya, ¿verdad? No banca eh, internacional, puede ser banca multinacional, pero que opere en Paraguay, ¿verdad? Hoy el primer proyecto APP fue financiado con recursos, digamos, o la renta de eso van a ser ganadas, no sé, ya en Londres, Europa, donde sea, ¿verdad? Y acá lo ideal es que esas ganancias, digamos, esos créditos también se generen de los bancos privados, ¿verdad? Y creo que ese segundo proyecto de Ruta 1 y 6 están haciendo como una especie de sindicato de bancos y están viendo la posibilidad de ellos de poder financiar esa primera APP. Y eso sería un gran salto para la economía paraguaya, ¿verdad? Porque ahí como cerramos el círculo. Tenemos capital privado paraguayo que apuesta a infraestructura necesaria paraguaya y se genera como un círculo virtuoso de crecimiento económico. La diferencia sustancial, ¿verdad? Si podemos mencionar entre un proyecto de concesión y la APP, ¿verdad? Es que en la concesión el privado participa a cuenta de riesgo, o sea, el gran porcentaje del riesgo se lleva el privado y en las APP, como habíamos dicho, se distribuyen los compromisos y los riesgos, ¿verdad? Algunos proyectos de APP, ¿verdad? Que tenemos a nivel regional y que estaban siendo estructurados en Paraguay, ¿verdad? Y esto también podría ser interesante a ustedes en algún proyecto que quieran tomarlo en la formulación de su proyecto. De repente tienen contactos o conexiones con proyectos que están, digamos, dando vuelta a una cartera, o sea, podríamos ver de evaluarlo estructurado desde la cátedra, o incluso ideas locas que ustedes puedan llegar a tener, digan, este proyecto yo creo que puede ser rentable para el Paraguay y pueden llegar a formularlo y bueno, y quién sabe, después pueden llegar a vender su idea, ¿verdad? Y que podría ser incluso muy interesante para la cátedra, ¿verdad? Porque también ustedes como de su formación de ingeniero pueden estar pensando en proyectos de alto impacto a la economía y por sobre todo estar solucionando grandes problemas de la sociedad a través de estos proyectos de alianza público-privada. Bueno, ahí tenemos construcción de carreteras, es como siempre nos inclinamos mucho en eso porque es como el expertise hoy que tiene, digamos, o que tenemos en el sector privado para la ejecución de grandes contratos. Lastimosamente lo digo en parte porque sí, cierto, son importantes las carreteras, pero creo que podría ser estratégico también para Paraguay el tema de puertos o aeropuertos, ¿verdad? Y ni qué decir el tema de
de hidrovía, que ahí también hay un proyecto como muy avanzado, entonces ahí de repente estamos un poco más tranquilos, por así decirlo, ¿verdad? Y ni qué decir la construcción de vías férreas, ¿verdad? O las operaciones de tramos de vías férreas, también que pueden ser muy interesantes. Infraestructura eléctrica, ¿verdad? Lo hablamos anteriormente, la necesidad que hoy tiene Paraguay por el tema de, de la disponibilidad de energía que requiere para la negociación con Itaipú, ¿verdad? El tema de hospitales, centros de salud, centros educativos, penitenciarías también hay en otros países, pero yo personalmente no soy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo en estos tipos de proyectos porque se generan como incentivos muy perversos, ¿verdad? O sea, generalmente, y pasó en muchos países, para ver el tema de penitenciarías, que el sector privado invierte en las cárceles y cobra, digamos, una especie de hotel, ¿verdad? O sea, cobra por cada preso que tiene dentro de su recinto, ¿verdad? Y se llegaron a generar colusiones y corrupciones con los policías, donde empezaban a meter a cualquier preso por cualquier motivo que sea, obviamente para poder cobrar ese fee, ¿verdad? Entonces, eso genera como incentivos muy perversos, principalmente en la experiencia que hay con las penitenciarías, ¿verdad? Entonces, yo me inclinaría más al tema de hospitales de repente o centros educativos, incluso viviendas para clase media, media baja que tienen un alto retorno, ¿verdad? Ahí se podría pensar en proyectos de alianza público-privado, donde de repente el Estado pone la disponibilidad del suelo urbano y el sector privado pone la construcción de los edificios, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí podría ser algo como muy interesante y que es una gran necesidad que tenemos también como país. Las características que debe tener un proyecto de APP, ¿verdad? Obviamente tiene que haber una relación de larga duración entre el público y el privado, ¿verdad? El sector privado necesariamente participa con un gran porcentaje de la financiación, ¿verdad? Parte suele poner incluso en el proyecto de ruta 1, ruta 2 y 7, ¿verdad? El Estado paraguayo entra con un porcentaje menor pero entra con un porcentaje también de la inversión. Y por sobre todo la clave del éxito, ¿ya? En la prestación de estos servicios debe estar alineado a la rentabilidad del sector privado. O sea, decíamos, si el sector privado va a entrar en estos proyectos, espera una rentabilidad, espera un retorno económico, ¿verdad? Por obviedad, ¿verdad? Y muchas veces hay sectores políticos, económicos, que lo ven como de mala manera que el sector privado gane plata, ¿verdad? Y bueno, si es que buscamos esta alianza, bueno, el sector privado cuando pone sus lucas, por así decirlo, esperan un retorno a ese capital que esperan invertirlo, ¿verdad? Y las ventajas, bien ya lo dijo también el compañero, es una súper alternativa de financiamiento, ¿verdad? Ojalá en las próximas décadas, me atrevo a decir, ¿verdad? El 50% de todas nuestras inversiones públicas estén siendo bajo esta modalidad PP. Ecuador, no, Perú, Colombia lo lograron en la región, Chile ni qué decir, ¿verdad? Entonces, tenemos experiencia regional que podemos usarlo como ejemplo para poder irnos hacia esa vía de financiamiento y obviamente de generación de mejores servicios, ¿verdad? A nivel de obra en general o de servicio público, ¿verdad? Genera esto un espacio fiscal, ya lo habíamos dicho también, ¿verdad? O sea, no, estos recursos, en vez de destinar los recursos propios del Estado o el crédito que podemos llegar a tomar para financiar estos tipos de proyectos, ¿verdad? Lo generamos con la inversión privada, entonces no absorbe el espacio fiscal limitado que hoy tenemos en el país, más aún en este contexto de pandemia, ¿verdad? Y esto creo que es una de las ventajas más importantes que, por lo menos yo de mi experiencia, logro verlo, ¿verdad? Recuerden que yo les había dicho que en Paraguay la experiencia de proyectos de inversión en promedio no superan los 50 millones de dólares, ya que estamos hablando de proyectos entre 100, 150, 500, incluso la primera APP y 600, la que creo que está como más avanzada. Entonces, diseñar y ejecutar eso no es sencillo y no tenemos el expertise necesario en el sector público para hacer en el tiempo
requerido que requiere la inversión. Lo podemos hacer seguramente, pero la pregunta es en cuánto tiempo. Y cuánto a medida que relegamos la inversión, relegamos también nuestro desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Entonces, esto genera eficiencia técnica, principalmente en el diseño de las obras, ¿verdad? Porque genera competencia también entre los privados que quieran participar, genera eficiencia en la construcción y ni que decir en el financiamiento y en el mantenimiento de estos proyectos, ¿no? Genera un efecto indiscutiblemente multiplicador, ¿verdad? Las ventajas de la APP, ¿verdad? Porque contribuye en forma directa al PIB, ¿verdad? En la inversión de estos proyectos y eso también con todas las externalidades positivas de mayor productividad, por sobre todo en la inversión y en los costos que generan, digamos, la mejora de estas infraestructuras a nivel global de la economía. Genera accesibilidad a mejores servicios, ¿verdad? Para la ciudadanía, ¿verdad? Y permite mayor atracción de inversión en el sector privado, ¿verdad? Acá las definiciones a nivel global, ¿verdad? Creo que no hace falta mencionarlas, son como ya reiterativas, ¿verdad? Que son finalmente asociaciones entre el público y el privado, pero por sobre todo bajo una figura de derecho privado, ¿verdad? Creo que eso es el mayor potencial que tiene la ley de la alianza público-privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el privado se asocia con el público, pero bajo las reglas que ellos conocen y ellos manejan. Y eso es muy importante y hace que este proceso sea como muy eficiente, ¿verdad? A nivel regional. Paraguay, ojalá estamos ya a punto de disparar con los proyectos de APP, ¿verdad? Pero nos falta aún todavía un largo camino por recorrer para hacer que esto sea mucho más ágil e interesante, ¿verdad? Algunas definiciones que tienen que ver cuando se hablan o cuando ustedes lean cualquier documento, digamos, de las reglamentaciones de BP, ¿verdad? Hacer referencia a los OE, ¿verdad? Que son organismos de entidad del Estado, o sea, son todas las instituciones públicas, ¿verdad? Que tienen la capacidad de poder firmar un contrato de APP, o sea, son las administraciones contratantes, generalmente el Ministerio de Obras Públicas en el caso de Paraguay, ¿verdad? Pero podría ser INC, podría ser SAP, para servicios de agua, podría ser la ANDE, ¿verdad? ¿Por qué no? El Ministerio de Vivienda para el proyecto de vivienda que mencioné, el Ministerio de Salud, IPS, ¿verdad? En el caso de que está dando vuelta ahí, ¿verdad? Otras definiciones importantes, ¿verdad? Fideicomitentes públicos. El fideicomiso es el contrato que se firma finalmente entre el público y el privado para que tiene como objetivo cumplir ciertas funciones específicas o ciertos objetivos específicos, ¿verdad? Y bueno, el participado privado es la persona jurídica que se asocia con el público, ¿verdad? Análisis de valor por dinero, ¿verdad? Es la evaluación que se hace en los proyectos de APP que tiene un carácter cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Que permite proveer información sobre la modalidad de la APP, ¿verdad? O sea, hacer como una primera prospección de la viabilidad, tanto social como económica, de si el proyecto podría ser o no de interés del Estado. O sea la APP, tanto privada o de iniciativa privada o de iniciativa pública, siempre se hacen estos análisis de valor por dinero para ver si es que el retorno esperado cumple, digamos, las necesidades tanto sociales como económicas que tiene el Estado, ¿verdad? Están los estudios prefactibilidad y factibilidad, que lo vamos a ver con mayor detalle, que en parte esto ya se adecua, digamos, a lo que vimos en la clase anterior de todo lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos. O sea, recordarán que siempre está como el perfil del proyecto, después se hace la prefactibilidad y finalmente llegamos a la factibilidad de los proyectos. Ahí ya entramos, digamos, en el esquema como general de la formulación y evaluación de proyectos a nivel general, ¿verdad? Los niveles de servicio, esto también es súper importante porque, y esto también yo creo que es otro valor agregado que tienen los proyectos de APP, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ok, tenemos una necesidad a nivel nacional, sea el sector que sea, pero dentro de los contratos el Estado se vuelve como una especie de ente también regulador de la calidad de servicio esperado, ¿verdad? Decía el compañero también anteriormente que la facilidad, digamos, en los proyectos BP es que se puede conseguir recursos del sector privado para poner en operación ciertos servicios, ¿verdad? Pero también se ve que en la práctica, ¿verdad? No todos los privados son tan eficientes, ¿verdad? Como uno se espera, ¿verdad? Sin dar nombres de marcas, ¿verdad? Las telefónicas tampoco, o sea, no siempre, digamos, llegan a satisfacer, digamos,
los niveles de servicio que muchas veces nosotros no esperamos por lo que estamos pagando por ese servicio, ¿verdad? Entonces, el sector privado de por sí no necesariamente te garantiza un cierto nivel de servicio, ¿verdad? Sin embargo, en las APP, digamos, en los contratos se establecen esos ciertos niveles de servicio y el Estado automáticamente entra como una especie de regulador en eso, ¿verdad? Entonces, eso también yo creo que otra ventaja que tiene los modelos de contratos de APP, ¿verdad? Y el oferente, otras definiciones, el oferente es quien ofrece, los pliegos son los, digamos, los llamados y las bases de condiciones para los distintos llamados que se dan. Y viene luego las características de un proyecto APP, principalmente en Paraguay, ¿verdad? Todo lo otro fue como una generalidad, por así decirlo, de los proyectos APP a nivel global o regional, ¿verdad? En Paraguay, ya lo habíamos mencionado, el plazo máximo son de 30 años, ¿verdad? Y hay una extensión máxima de 10 años. Y también hay como recursos límites de al menos 5 millones de dólares para estos tipos de proyectos. Es importante mencionar que estos proyectos de APP se rigen bajo ciertos principios generales, ¿verdad? Que tiene que ver obviamente con la transparencia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Tiene que ver con el retorno social, o sea, si no tiene retorno social no está alineado, digamos, a los principios de los proyectos que uno busca potenciar con los proyectos de alianzas público-privadas, genera eficiencia económica por lo que habíamos mencionado, genera competencia e igualdad, seguridad jurídica para el inversionista, genera también una temporalidad, ¿verdad? Porque son proyectos finalmente que tienen un inicio y un fin, ¿verdad? Y obviamente están sustentados en la responsabilidad ambiental, o sea, los proyectos que no cumplen la sustentabilidad ambiental no deberían ser aprobados, ¿verdad? Y este es un principio que me parece importante poder mencionarlo, ¿verdad? Que tiene que ver con la sostenibilidad. Yo incluso le mencionaría no solamente rentabilidad social, porque tiene que tener alto retorno social, debería tener también una sostenibilidad social, ¿verdad? No solo económica y ambiental, sino también social. Tiene principio administrativo de racionalidad, responsabilidad social, legalidad e interés general, ¿verdad? Esto lo mencionamos ya varias veces, ¿verdad? De por qué incurrir en proyectos APP en el Paraguay, ¿verdad? Una necesidad de inversión en infraestructura y mejora en la inversión en infraestructura o en transporte o en comunicaciones o salud, educación, agua potable, etcétera, lo que había mencionado. Esto automáticamente genera un círculo virtuoso, un crecimiento de nuestro PIB y de alguna otra manera genera ese efecto cascada que puede permitir también la reducción de pobreza en la cual estamos, ¿verdad? O sea, en muchos sectores vulnerables, ¿verdad? Otros proyectos, bueno, ahora vamos a ver otros proyectos que son, o los tipos de proyectos que yo le había mencionado anteriormente que pueden ser eh, ejecutados a través de la vía de APP, ¿verdad? Están las iniciativas públicas y están las iniciativas privadas, ¿verdad? Las iniciativas públicas son aquellas que el sector público ha identificado que puede ser estratégico para el Paraguay. Creo que hoy el único proyecto en ejecución es un proyecto. Ah, pensé que había una pregunta, perdón. Decía que el único proyecto hoy que tenemos disponible en Paraguay fue una iniciativa pública, ¿verdad? Donde el Estado identificó una necesidad y un proyecto que se veía como rentable y se dispuso, digamos, al sector privado para poder ejecutarlo. Pero luego hay otros proyectos de iniciativa privada que son presentados por sectores que presentan a la instancia del gobierno para ser evaluadas y una de esas creo que es la hidrovía, ¿verdad? Si mal no me equivoco, ¿verdad? O incluso el sistema este de ferry también que está como muy avanzado es otra iniciativa privada, ¿verdad? Que ellos identificaron un potencial mercado, negocio, inversión que tiene sus rentabilidades. La ventaja la ventaja y la desventaja, digamos, de las iniciativas privadas es que todos los costos de inversión, los costos de evaluación y la formulación de los proyectos también lo corre el privado, ¿verdad? Eso también lo interesante cuando hay proyectos de iniciativa privada, ¿verdad? Que Paraguay, no, o sea, el Estado, ¿verdad? Paraguay
no corre con esos costos, ¿verdad? Pero hay que cumplir ciertos requisitos, obviamente, ¿verdad? Una vez que uno presenta su proyecto, esto es evaluado por la instancia, generalmente el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Planificación, son como la instancia de evaluación de cada uno de estos proyectos. Los costos o el Estado no debería renunciar nunca a ingresos que excedan el 10% de la inversión, ¿verdad? Eso significa que al menos deberías tener un retorno o un porcentaje de esa asociación, en 10% el Estado debería ser socio, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y obviamente si el que el proyecto fue rechazado, no puede, o sea, hasta 3 años no puede volver a ser presentado. Acá están uno de los procedimientos, digamos, que son las diferencias sustanciales entre lo que es una iniciativa pública y una iniciativa privada, ¿verdad? Que obviamente cuando es una iniciativa pública, lo que yo le decía al Estado, corre con todo estos costos, ¿verdad? Que generalmente son costos importantes, o sea, hablamos de muchos millones de dólares muchas veces, y estamos hablando de proyectos de 500 millones de dólares, ¿verdad? Eh, y el orden de los costos de estudio de factibilidad están entre 3 y 5%, podría estar perfectamente, ¿verdad? O sea, son recursos importantes que finalmente el Estado tiene que poder poner sus recursos propios para evaluarlo. Entonces, si de repente se da la iniciativa privada, ellos corren, digamos, con todos esos costos. Entonces, eso también es otra ventaja de las iniciativas privadas, ¿verdad? Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un privado estaría dispuesto a hacer todos los estudios si después vamos a licitar y puede llegar a perderlo? ¿Verdad? Eso es como una pregunta que siempre surge de esto, ¿verdad? Y bueno, y eso justamente está previsto, digamos, en la ley de la APP, y todo aquel que haya hecho una iniciativa privada corre con una ventaja en contra a los demás. O sea, tiene un porcentaje, por así decirlo, de preferencia una vez que se hagan las licitaciones, ¿verdad? Porque todo proyecto PP finalmente tiene que pasar por una licitación. O sea, yo puedo hacer el estudio de perfectibilidad, hago toda la estructuración, hago todo, incluso la preparación de los pliegos lo hace el Estado siempre, ¿verdad? Pero diseño el proyecto, demuestro que es un proyecto rentable, ¿verdad? Y lo ofrezco al gobierno. El gobierno dice, ok, esto estudio de perfectibilidad, después de analizarlo, nos parece que está correcto, acá hay una posibilidad de retorno, o sea, de inversión y de retorno. Puede ser que tenga un retorno más social para el Estado, de repente un retorno más económico para el privado. Obviamente el privado siempre busca un retorno económico, principalmente, ¿verdad? Y ahí se lanza la licitación. Y puede que yo haya tenido la iniciativa privada o haya tenido la idea, ¿verdad? Y finalmente no gane, ¿verdad? Pero lo que estipula la ley de la APP es que si es que primero que yo tengo una preferencia, ¿verdad? Si es que mi precio está hasta 10% superior a la propuesta más baja, me deberían adjudicar. Eso es uno, ¿verdad? Y lo otro es que en el caso que no me adjudiquen, deberían devolver, quien gane tiene que devolverme todos los costos que yo incurrí en los estudios de factibilidad. Por eso que también todo el proceso de que inicia lleva un acompañamiento del sector público, ¿verdad? Atendiendo, analizando los costos, aprobando, etcétera. Hay un acompañamiento ahí permanente, digamos, de las instituciones que formulan y ejecutan el proyecto. Y esto es lo que le mencionaba, entre 3 y 10% incluso, dependiendo de la complejidad del proyecto. O sea, antes del llamado o antes de darle elegibilidad, como se dice, en la instancia correspondiente del Estado ya define cuál es el porcentaje de ventaja que va a tener aquel que inicie la iniciativa privada. ¿Cuáles son los actores institucionales? La STP y el Ministerio de Hacienda son las instancias, digamos, de evaluación, por así decirlo, ¿verdad? Principalmente. Luego está la administración contratante, que son los que estructuran el proyecto, los que formulan, por así decirlo. Básicamente tenemos los que evalúan los proyectos y los que formulan los proyectos, ¿no? Los que formulan los proyectos
generalmente pueden ser MOPC en el caso de las rutas, Ministerio de Salud si fuera un hospital, INC si fuera, no sé, una planta una nueva planta de cemento, o no sé, la DINAC si fuera la ampliación de un aeropuerto, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que formulan el proyecto, lo que vimos en la clase anterior. Y quienes evalúan son tanto Hacienda como la STP principalmente, ¿verdad? Y luego hay otra instancia, ¿verdad?, del Estado también que participan, la FD, que crea, digamos, la SOE, que es la sociedad esta que vamos a hablar más adelante, y el Banco Central que monitorea, y la NSP que hace público, digamos, todos los procesos de licitación, ¿verdad? Acá hacemos referencia, digamos, a los estudios que se dan en las distintas instancias, tanto de prefactibilidad como factibilidad, ¿verdad? Por mencionarlo, algunos de esto está como muy relacionado ya a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? En estos estudios de valor de dinero, que vamos a verlo más con detalle adelante, análisis de riesgo, análisis de mercado, todo esto se hace con una instancia de prefactibilidad, ¿verdad? Que es una instancia aún de análisis previo a si avanzamos o no con la inversión, ¿verdad? Y ya en el estudio de factibilidad ya se entra como en el mayor detalle de la evaluación y con los estudios que demandan mayores costos, ¿verdad? No sé si me están siguiendo, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profe, una consulta. Mauricio. ¿Dónde se están trancando los proyectos, por así decir, ya que solamente uno se está ejecutando? Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que lo que les había dicho anteriormente, a la escala de los proyectos que generalmente tenemos como experiencia, como Estado y como sociedad también, o sea, no solamente Estado público, sino también como sector privado, nos superan proyectos de 50 millones de dólares, ¿no? Y la mayoría de estos proyectos, como vimos en la lista de lo que fueron presentados, estamos hablando de proyectos de más de 150 millones de dólares. Y yo creo que en la formulación del proyecto es la mayor complejidad que se tropieza, ¿verdad? Porque al ser proyectos de muy grande escala, ¿verdad?, requieren muchos estudios muy técnicos y muchas veces muy calificados que no lo tenemos ni siquiera en Paraguay. Hay que recurrir a expertos afuera, etcétera, ¿verdad? Y eso lo puedo decir por la experiencia del proyecto de tren de cercanía, que me tocó trabajar muy de cerca, ¿verdad? Todo el estudio de demanda y todos los estudios de ajuste tarifario y del sistema tarifario que va a requerir un tren, no tenemos mucha experiencia. Acuérdense que en este gobierno, incluso hace un par de semanas recién se está implementando efectivamente el sistema este de ticket electrónico, el sistema de tarjeta, ¿verdad? Hasta hace poco era todo pago a mano, ¿verdad? Y eso requiere todo una ingeniería previa que hoy no lo tiene disponible, digamos, este tipo de servicios para que pueda entrar en operación, ¿verdad? Y además necesita, como todos los proyectos de transporte en el mundo, no solamente en Paraguay, no son proyectos rentables. Eso también es otra complejidad que se tropezaba con el proyecto de tren de cercanía. O sea, todo proyecto de transporte en el mundo no es rentable, o sea, del que sea, el que sea, ¿verdad? Por eso tiene subsidios. O sea, muchas veces se reclama de por qué se subsidia de todo el transporte eternamente. O sea, no son santos de mi devoción, ¿cierto? Tampoco, ¿verdad? Pero la realidad es que en el mundo son sistemas ineficientes. ¿Por qué son ineficientes? No sé, deberíamos poder analizarlo capaz en mayor detalle. Pero todos los sistemas de transporte del mundo, tanto, no sé, de Corea, que son los más eficientes, a Alemania, París, la ciudad que quieras llamarlo, y peor si es tren, son sectores que son subsidiados por el Estado. ¿Y por qué son subsidiados? Porque hay una necesidad de transporte masivo. Porque si cada uno nos movilizáramos nuestro auto propio, va a ser un caos finalmente, ¿verdad? O sea, necesitamos generar otras soluciones que sean independientes al sistema, digamos, que cada uno tenga su propio móvil, ¿verdad? Pero a pesar de eso, son ineficientes. Entonces, ese tramo, ¿verdad?, de que era solamente Asunción-Luque, un tramo súper corto, que no sé, era como 20 kilómetros, se necesitaba hacer como todo un reordenamiento de todas las rutas de los buses.
Y si eso vos reordenabas de alguna u otra manera y hacía que los buses, en vez de estar haciendo su recorrido Asunción-Luque, ¿verdad? Que le puede hacer salir mucho más económico al transportista y solamente sirvan como abastecimiento, hagan recorridos internos, pero sirvan también de alguna u otra manera para inducir a la demanda de ese tren, ¿verdad? Podría ser más eficiente el sistema. O sea, es una suposición eso, ¿verdad? Pero eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo y después están todos los procesos contractuales, ¿verdad? O sea, ahí tenés, no sé, 50 líneas que tenés que ponerlos a todos de acuerdo, capaz alguna tenga que salir, alguna tenga que sacarle, o tenés que sumarle, hacerle socia, o sea, insisto, ¿verdad? Cuanto más grande es la inversión, es más complejo todo lo que se requiere, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las mayores debilidades es eso. Hay debilidades técnicas, hay debilidades en la experiencia de la escala de estos tipos de proyectos. ¿Alguna otra consulta? Ok, seguimos entonces. Bueno, los estudios requeridos de lo que estamos hablando, bueno, mencionar que estos son en general los estudios que se hacen tanto en la etapa de prefactibilidad como factibilidad. El estudio de valor por dinero me parece que es súper importante poder detallarlo porque es uno de los estudios que más se realiza a nivel regional para evaluar la factibilidad o no de los proyectos de APP, ¿verdad? Esto es una jerga que se usa muchísimo, digamos, en la jerga de proyectos APP. Ojalá alguna vez tengan la oportunidad de participar de uno de estos tipos de proyectos, tanto sea de, digamos, la óptica pública, pero también ojalá del sector privado, porque son proyectos de alta escala y de gran impacto por sobre todo a la economía y al país, ¿verdad? Entonces, estos proyectos de alguna u otra manera, o sea, estos estudios permite hacer un estudio rápido de un valor cualitativo de lo que se quiere evaluar, ¿verdad? Y son usadas en esta metodología principalmente porque permite hacer una diferencia rápida de cómo, o sea, de qué tan eficiente puede ser financiar este proyecto vía PP o bajo una modalidad tradicional, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo más interesante del estudio de valor por dinero, ¿verdad? Y parece como obvio, ¿verdad? Que para un proyecto rentable poder invertirlo con el sector privado, ¿verdad? Pero hay todas unas variables y unas ponderaciones que se hacen, obviamente, del impacto tanto social como económico, que finalmente se carga eso en una ecuación y eso sale, digamos, o ayuda principalmente para la toma de decisiones, ¿verdad? Así es que nos conviene o no financiar un proyecto APP bajo la modalidad tradicional o nos convendría o no financiar bajo la modalidad APP. O sea, insisto, finalmente mencionamos mucho que es muy interesante poder financiarnos proyectos rentables con recursos privados, pero también muchas veces, por más que nos financiemos con recursos tradicionales, puede que sean mucho más eficientes, seguramente no en tiempo, pero en costo, en impacto económico. O sea, eso es lo que básicamente mide de alguna u otra manera los estudios de valor por dinero. Considera tres criterios lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Económicos, que minimizan los costos, ¿verdad? Eficiencia, la relación entre la inversión y el resultado esperado del proyecto, ¿verdad? Eso tiene que ver también con el tiempo, indiscutiblemente, ¿verdad? Y la eficacia, hasta qué punto se cumplirá con los objetivos propuestos, ¿verdad? Ahí está la ecuación, que pueden verlo después con mayor detalle, no hay necesidad de entrar a explicar esto, ¿verdad? Lo que le mencionaba ya anteriormente, por sobre todo lo más importante es la rentabilidad social y la eficiencia económica respecto a esto, ¿verdad? Y como sabrán, ¿verdad? Todo proyecto, ¿verdad? Incluso los de APP, también tienen sus riesgos, ¿verdad? O no son libres de riesgo, ¿verdad? Y eso hay que poder entenderlo, pero por sobre todo
hay que poder gestionarlos, ¿verdad? Que creo que son los más importantes. ¿Y cuáles son los tipos de riesgos que aparecen en estos tipos de proyectos, ¿verdad? Hay riesgos de ingeniería y construcción que de alguna u otra manera están diluidos, digamos, en el sector, o sea, póngase en la óptica del sector público en esto, ¿verdad? Que ese riesgo va hacia tu socio privado que corre con eso, con todo ese riesgo de ingeniería, ¿verdad? Hablamos también de proyectos de gran escala, ¿verdad? Entonces, muchas veces esos proyectos de ingeniería a detalle, si no son hechos correctos de la manera tradicional, cuando iniciamos la obra, nos empiezan a saltar miles de problemas y cuando saltan miles de problemas también saltan los costos, ¿verdad? Riesgos operacionales en la experiencia, por lo menos en el proyecto de tren de cercanía, Paraguay no tiene ninguna experiencia de haber operado estos tipos de trenes en los últimos 100 años de nuestra existencia. O sea, si bien tuvimos tren alguna vez, en las últimas décadas no tenemos experiencia de poder operar en forma eficiente estos tipos de proyectos, ¿verdad? Luego están los riesgos de mercado, que eso también tiene que ver dependiendo de la industria en la cual estamos cargando, riesgos ambientales o conflictos sociales que de repente pueden no estar a favor al proyecto, ¿verdad? Entonces, estos son todos los tipos de riesgos que generalmente saltan en estos tipos de proyectos, que por sobre todo, como los mencionaba, tienen que poder ser gestionados e identificados previamente. Para ir concluyendo, quiero entrar en un breve detalle de los tipos de contratos que se negocian en los proyectos de APP, ¿verdad? Y son básicamente, o dependen básicamente por las funciones que asume el privado, ¿verdad? O sea, hay como dos tipos de activos, ¿verdad? Nuevos activos o activos o proyectos ya existentes, ¿verdad? O sea, y también están los mecanismos de pago, ¿verdad? Que depende, los pagos se harán el gobierno o lo harán los usuarios de ese servicio que se pone a disposición, ¿verdad? O sea, en el caso de la ruta, sería un ejemplo que parte lo paga el usuario con los tickets, ¿verdad? Con los peajes, ¿verdad? Pero también el Estado entra con un fee en el flujo del proyecto. O en el caso de los proyectos de transporte, como el tren de cercanía, ¿verdad? Ahí tenés una alta inversión en el CAPEX, ¿verdad? Y ahí se ve lo que estábamos evaluando en ese proyecto, si es que el Estado entra con la inversión y luego el privado entra en la operación, en la construcción y la operación, ¿verdad? Y ya a riesgo, digamos, de ticket, del cobro mensual de los tickets de viaje, ¿verdad? O el Estado simplemente espera, el privado entra con toda la inversión, ¿verdad? Del CAPEX, por así decirlo, y también de la operación, y en función, y se establece o se establece un ticket mínimo, y en función a eso se subsidia o no, parecido a lo que se hace ahora en el sistema de transporte. Pero para eso, obviamente, deberías poder tener muy aproximada la demanda de ese proyecto. Entonces, dependiendo de todas estas variables, es que se van diseñando los tipos de proyectos APP. O sea, cada proyecto tiene su particularidad, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí hay distintas alternativas que presenta, digamos, la literatura que ustedes lo pueden leer posteriormente. Esto sí me parece súper importante poder mencionarlo, ¿verdad? Porque una vez que pasó todo el proceso de precalificación, de prefactibilidad, toda la etapa de factibilidad, toda la etapa de precalificación, ¿verdad? Donde se presentan ciertas empresas, precalifican, luego se llama licitación, se adjudican esas empresas, se firma un contrato, se crea una sociedad, ¿verdad? Que se llama la SOE, muy conocida en la jerga también de los que trabajan en los proyectos de APP, ¿verdad? Que esta sociedad, que es finalmente una sociedad de objeto específico, llamado SOE, que es básicamente una sociedad anónima, ¿verdad? Que se constituye para poder ejecutar los objetivos de esta alianza público-privada. Y ahí ellos pueden financiarse con capital propio, como yo les decía, capital, digamos, de los socios, o buscar
poder financiar con recursos financieros, tipo Project Finance, ¿verdad? Que sería como lo ideal o sería, digamos, el nivel ideal de que deberíamos llegar nosotros a nuestra instancia de proyectos de APP, ¿verdad? Imagínense que Estado paraguayo se asocia con privado, incluso puede financiar sus proyectos ni siquiera con el recurso privado, sino con recursos del sistema financiero y que eso pueda el propio proyecto estar pagando con las garantías correspondientes que pueda generar el proyecto, ¿verdad? Eso, digamos, sería como la ecuación ideal, digamos, en estos tipos de proyectos. Otra definición que me parece importante, que yo creo que también, esta era una pregunta que Mauricio preguntó, ¿por qué estos tipos de proyectos no están todavía escalando? Y yo creo que fue un aprendizaje también de este primer APP que logramos hacer en Paraguay y que después le voy a comentar justamente los ajustes que se hicieron a la nueva ley. Tiene que ver con los pagos por disponibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Verdad? O cómo estaba estructurado o ideada, digamos, inicialmente los proyectos APP. Yo venía, un proyecto de 500 millones de dólares, ¿verdad? Y decía, ok, este es el proyecto, vamos a hacer, no sé, 300 kilómetros de ruta, vamos a poner los peajes y vamos a cobrar, ¿verdad? Pero para eso necesito 500 millones de dólares. Entonces yo me iba o sacaba 500 millones de dólares de mi bolsillo, que no cualquiera tiene, me financiaba como sea, sector privado, bonos, etcétera, bancos externos o nacionales, ¿verdad? Y iniciaba la obra. Iniciaba la obra, terminaba los 350 kilómetros y ahí recién yo podía empezar a cobrar los peajes, ¿verdad? Sin embargo, creo que fue esto, uno de los primeros ajustes que se hicieron a la reglamentación de la APP es que se puso los pagos por disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que supongamos que yo termino los primeros 50 kilómetros de ruta, que me puede llegar a costar eso, no sé, 50 millones de dólares, más o menos $1.000.000 el kilómetro cuesta en Paraguay la ruta, y yo ya puedo empezar a cobrar peaje en esos tramos. Bueno, ya puedo también cobrar, digamos, por esa disponibilidad. Eso es lo que significa. O sea, yo no necesito terminar el proyecto, porque el proyecto APP es por 350 kilómetros. Yo con esos primeros 50 kilómetros ya puedo estar generando un flujo. Y al estar generando un flujo, eso financieramente ustedes sabrán, ¿verdad?, que le hace más rentable al proyecto. Y yo creo que eso también era otra de las trabas que tenían la mayoría de los proyectos APP. O sea, la escala en el cual fue diseñada también hacía que sea que no se dé ese cierre. Si ustedes leen las noticias, decían Paraguay no logra, o las empresas no logran hacer el cierre financiero, el famoso cierre financiero. No lograban cerrar financieramente el proyecto, ¿verdad? Era un proyecto que era rentable, ¿verdad? A nivel de evaluación económica, por así decirlo, pero financieramente no era rentable. O sea, los costos financieros no daban para poder darle viabilidad a ese proyecto. Y con esto voy a cerrar con los últimos cambios de los proyectos de APP, justamente, ¿verdad? Que establece 10 cambios que creo que es como un proceso de aprendizaje en toda esta etapa vivida de la primera generación de los proyectos APP, ¿verdad? Y uno de los primeros cambios es que se crea una precalificación obligatoria, ¿verdad? Antes decíamos que puede ser una iniciativa pública o privada, ¿verdad? Se hacen los estudios de prefactibilidad, se hace el estudio de factibilidad. Una vez que el Estado dice, ok, este proyecto es rentable, me interesa, licita para ver quién va a ser su socio, por así decirlo, en ese proyecto, y cualquiera podía presentarse, cualquier interesado a nivel nacional o internacional, ¿verdad? Pero ahora lo que hacen es, tratan de acotar y hacen una precalificación, hacen un llamado, dice, ok, ya hice mi estudio de prefactibilidad, factibilidad, y estos estudios son públicos y sabemos que este proyecto es rentable. ¿Quiénes quieren ser socios en este proyecto con el Estado? Y se presentan 10, 15, 20 o 30 empresas. Ahí se hace un diagnóstico de la empresa, ¿verdad? Para ver si cumplen los requisitos esperados también. Ahí es como que el Estado tiene un mayor poder que no se le presente cualquier empresa para poder asociarse y te haga caer. Entonces, vos ya le precalificás y le eliminás y solamente le dejás en competencia a aquellas que tienen ciertos estándares deseados, digamos,
para poder asociarte, ¿verdad? Porque finalmente es una sociedad, ¿verdad? Y las sociedades también son de confianza y uno no quiere asociarse con cualquiera, ¿verdad? Incluso sea Estado o sea privado, ¿verdad? Entonces ese es el primer punto que es incorporado. Luego establece una obligatoriedad de realización de un diálogo competitivo. ¿Qué significa eso? Que todas estas empresas que ya fueron precalificadas, antes que se haga la licitación, ¿verdad? Para ver quién va a ser la adjudicada, pueden hacer como un debate y unos ajustes al pliego de base y condiciones. O sea, todas pueden opinar. Anteriormente era el Estado quien decía las reglas de los pliegos de base y condiciones, y incluso si es que fue una iniciativa privada, digamos, quien tuvo la iniciativa privada tenía como mucho poder, digamos, o mucho más posibilidades de obtener ese contrato, ¿verdad? Porque tenía mucho más información de lo que estaban participando en la licitación. Entonces, en ese diálogo competitivo, yo puedo decir, pero un poco acá, estas especificaciones que estipula el pliego, a mí me saca de competencia y creo que esto que yo estoy ofertando también, o sea, esto que yo les puedo ofrecer, puede cumplir el objetivo que están esperando. Y ahí analiza, digamos, el Ministerio de Hacienda o quien esté haciendo el llamado, ¿verdad? Generalmente o el Estado o el consejo, digamos, de APP que administra eso, ¿verdad? Y evalúa si es pertinente y si eso hace más competitivo, ok, lo incorpora dentro de los pliegos de condiciones, ¿verdad? Luego incorpora estas distintas fases, que es lo que yo le mencionaba anteriormente, digamos, como pago de disponibilidad. En parte, digamos, respondiendo también a esa necesidad de los privados, ¿verdad? Y son estas 4 fases, ¿verdad? Anteriormente había como 3 fases, ¿verdad? La fase de firma de contrato, ¿verdad? La fase de construcción, la fase de operación y término del proyecto, ¿verdad? Y ahora se divide como en estas 4 fases, ¿verdad? Que tiene que ver con la firma del contrato, el anticipo, ¿verdad? Inicio de la construcción, ¿verdad? Luego está la fase entre la construcción y la puesta en operación, ¿verdad? Y la finalización de la construcción y la operación del contrato, ¿verdad? Y la última, la que yo creo que es la nueva fase, que hace como una especie de fase intermedia, ¿verdad? O sea, yo puedo tener tramos funcionales o tramos inicialmente operacionales, a pesar que yo no terminé el 100% del proyecto, ¿verdad? Y eso permite generar ya flujo, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿verdad? En el caso del tren, ¿verdad? Podría ser que, no sé, yo puedo habilitar ciertas estaciones y ya puedo operar esas estaciones y ya puedo cobrar por ese servicio, a pesar que yo todavía no llegué a Asunción a Luque, que es el proyecto final, pero yo, no sé, puedo tener tramos intermedios y ya estar operando mi tren, ¿verdad? Eso le puede dar, ya puede generar flujos, o si no, tiene que pasar todo el tiempo de construcción desde Luque hasta Asunción, que puede llevar 3, 4 años, y yo no sé, yo en un año ya puedo tener un flujo de dinero, digamos, en ese proyecto que le va a dar la viabilidad mencionada, ¿verdad? También habla de una incorporación de un plazo variable. Anteriormente el plazo era como mucho más rígido del proyecto, este plazo de 30 años y hasta 10 años, pero el inicio del plazo puede ser dado por varias circunstancias, ¿verdad? Entonces, esto hace que se flexibilice mucho más, ¿verdad? Costó mucho arrancar los proyectos APP, incluso después de haber firmado el contrato, creo que se comió como 4 años de los 30 años, bueno, y esto le permite ahora poder ajustar de cuándo es finalmente el inicio efectivo, ¿verdad? Porque también ahí el Estado no tenía liberado toda la franja de dominios principalmente, entonces eso no era un problema del socio privado, por así decirlo, era más bien una condición que no había sido resuelta por parte del Estado, ¿verdad? Se da mayor participación al Ministerio de Hacienda en todo este proceso, le da un mayor poder, digamos, en la gestión de los proyectos APP. Antes estaba como diluido, dijimos, entre la STP, en Hacienda, y ahora entra en la Subsecretaría de Tributación también a ser parte de este comité. Entonces, Hacienda toma como más fuerza en los proyectos sobre todo de evaluación de los proyectos APP, no en la estructuración, que son los evaluadores principalmente. Incorpora el tema de las declaraciones o certificados de veracidad. Se regulariza también el tema de las expropiaciones que mencionaba, ¿verdad? Que no estaba
contemplado o considerado. También existe un nuevo derecho de la administración contratante, y eso del Estado, de poder desistir previo a la firma del contrato del proyecto, ¿verdad? Imagínense todo el tiempo que transcurre, puede pasar 2, 3 años perfectamente desde que la iniciativa privada dice, ok, a mí me interesa este proyecto, ¿verdad? ¿Es o no elegible? El Estado dice sí, entonces se va a contratar a los expertos, gasta, pueden ser fácilmente entre 5 y 10 millones de dólares los costos de los estudios que puede llegar a invertir el sector privado, y en la etapa previa a la firma del contrato incluso el Estado puede decir, yo no estoy en condiciones, por sean los motivos que sea, de continuar con este proyecto, y puede darlo de baja. Anteriormente, cuando iniciaba el proceso, ya era casi un compromiso del Estado de poder avanzar con el proyecto por todos los costos que incurrió. Pero ahí obviamente hay compensación, etcétera, ¿verdad? Eh, Hay una mayor regulación sobre los riesgos operacionales que obviamente caen en el privado, y hay una mayor flexibilidad en relación a las compensaciones por la modificación de los contratos APP. Eso también da un beneficio al sector privado, ¿verdad? Porque antes era como muy riguroso ya los contratos, ¿verdad? O sea, no tenían como muchas... Los contratos siempre son imperfectos, sabemos eso, ¿verdad? Entonces, como que no había mucha brecha a hacer los ajustes que de repente se dan por la propia particularidad que pueda tener cualquier proyecto. Y esos son como, digamos, los 10 cambios más importantes que se dieron en la última reglamentación. Creo que con eso dimos como un refresh rapidísimo de lo que son los proyectos de APP en Paraguay, de cómo están estructurados, cuáles son las leyes, y bueno, espero que a partir de hoy tengan también un mayor conocimiento, que les llame también la atención esto, y ojalá algunos se especializan en estos tipos de proyectos APP a nivel global. Hay especialidades, maestrías que se especializan en estos tipos por las múltiples realidades que pueden tener estos proyectos, que a mí en particular me apasionan. Así que espero que les haya servido todo esto, y bueno, y si no hay consultas, vamos a ir cerrando la clase. Consultas, Había comentarios. gente que quería aprovechar la clase para hacer consultas sobre el planteamiento de su proyecto, me había comentado. Si es que están ahora esas personas, después de terminar lo de APP con Amilcar, podemos ver un rato. Excelente. Yo, sí, si es que no hay consulta, vamos a ir por cerrado este tema de las APP, ¿verdad? Ahí Creo que les Claudia sirve dice, y sí, siempre hay ahora. posición. Ahí Iván también creo que tenía preparado algo, o quería ver el tema de los proyectos. Y no, eso que estaban planteando ellos ahí, que pregunta Claudia, lo podemos ver ahora. Ah, ok, perfecto. Claudia. Sí, profe. Justamente es una consulta sobre la idea que tengo de un proyecto más bien que sea de índole social. Tengo entendido que en el semestre pasado también se llevó a cabo, o se llevaron a cabo, la verdad que no sé, ¿verdad? Cuántos, pero proyectos de esa índole. Entonces, justamente para tener una idea, quería saber si eso también, claro, que estaba incluido, y que, por ejemplo, la parte de mediciones no vamos a poder tener a nivel monetario claramente, sino que más bien va por el tema, o sea, por un tema que tiene mucha importancia, que también tocamos al comienzo de este semestre, que es el tema de la salud mental. Y justamente tenemos la idea del estudio de la factibilidad de un área específica de bienestar mental para los alumnos de la FIUNA. Entonces, los resultados estaríamos teniendo mediante estadísticas. Entonces, quería saber sobre esa posibilidad de llevar a cabo antes de presentar. A ver, el problema en sí
me queda como claro y me parece interesante, ¿verdad? Ahora, son como dos estadios desde la visión de la formulación que yo veo, ¿verdad? Una cosa es hacer como el diagnóstico de salud, que no es parte de la cátedra, ¿verdad? Pero lo otro es de poder evaluar algún sistema de soporte, algún mecanismo institucional que va a requerir de inversiones necesariamente en recursos humanos o cierta infraestructura para poder dotar de eso, que podría ser cuantificado y evaluado en todo caso, ¿verdad? Que por ahí lo podemos ver, ¿verdad? Eh, si es que ese es el objetivo, ¿verdad? Pero si el objetivo es poder hacer un diagnóstico sobre una problemática en particular, ahí se van a quedar como muy a nivel de diagnóstico y no va a cumplir, por lo menos por lo que yo veo, el objetivo del curso de poder hacer la formulación completa, ¿verdad? No sé qué opinas, Iván. Yo estaba viendo ya un borrador que pasó ella y estaba yendo por lo segundo justamente que vos habías dicho, ¿verdad? Que es, o sea, medir una situación inicial, plantear una serie de acciones que van a implicar recursos humanos, monetarios, ¿verdad? Y medir posteriormente un impacto, el impacto de esas acciones, ¿verdad? Que estaba muy, está parecido al de la asistencia mediante becas que se vio el año pasado. Pensando. ¿Cómo? Ah, Sí, es similar, pero ¿qué específicamente lo van a evaluar entonces? Específicamente queremos evaluar el estado mental de los estudiantes. Si bien tengo entendido que al hablar de becas estamos hablando del sistema socioeconómico en que puede influir de la persona sus niveles, nosotros queremos saber, queremos estudiar cómo realmente afecta el problema de la salud mental, que sí existe, es innegable, mucho más ahora post pandemia, ¿verdad? ¿Cómo afecta al estudiante y a su desempeño académico? Llevar a mejorar los números en la FIUNA mismo con respecto a la altísima retención que tenemos mucho más en los cursos básicos y por sobre todo tocar ese tema blando en una facultad que de repente es un poquito más, como estábamos hablando con los compañeros así en las primeras clases cuando expusieron, un poquito más temas numéricos. Entonces queremos llevar con ciertos números, mantenernos en el margen de lo que sería la formulación del proyecto, pero tocar también las habilidades blandas que nos competen. Y serían evaluar esto justamente, sería evaluar el desempeño del estudiante y su avance en la carrera, pero desde su lado también blando. ahí el problema que yo encontraría, y si voy a investigar hasta algo nos vas a poder responder, es el tema de la información que se tiene. Porque tenés que tener una situación inicial, ahora es así. Y con estas acciones que yo planteo, espero que se llegue a este otro estadio, ¿verdad? Y, Claro. o sea, indicadores de, no sé ni cómo se mide eso, ¿verdad? Tiene que haber alguna forma de medir, o sea, seguro Sí. son algunas variables o condiciones que se miden con alguna magnitud, ¿verdad? Y hay que tener ya una información de cuál es la situación actual, ¿verdad? Para poder medir el impacto que van a tener las acciones de un proyecto, ¿verdad? Claro, Esa es mi por eso postura. yo preguntaba, que no me queda claro qué es lo que quieren evaluar, porque ahora me queda un poco más claro después de lo que mencionó Claudia, es que ellos primero quieren identificar como el problema. Ellos tienen un supuesto, ¿verdad? Que hay un problema, ¿verdad? Creemos que sí, pero ellos quieren identificar primero ese problema y después, o sea, por eso digo que es como una etapa posterior
lo que nosotros hacemos desde la formulación de proyectos. O sea, nosotros ya deberíamos poder tener identificado y diagnosticado ese problema y sobre eso hacer digamos, la formulación de un proyecto que solucione ese problema en particular, ¿verdad? Y ustedes están como en la etapa de poder diagnosticar si existe o no el problema. O sea, hay una hipótesis hoy, ¿verdad? Que tienen que responder y después recién entramos nosotros. O sea, yo lo veo así, ¿no? Sí. Ah, no, A no ser profe, que me profe, hay alguna fuente de información ya. disculpen la interrupción. Justamente por contacto con la licenciada, que es la psicóloga de la facultad, la situación, los números alarmantes ya tenemos. Ya tenemos Ah, la ok. problemática, ya tenemos en cómo afecta justamente la cantidad de pacientes. Ella tiene acceso, ella tiene sus informes, ella está decidida a colaborar con la iniciativa. Incluso yo tengo contacto con ella porque justamente también estoy bastante en el tema. Entonces es algo que es importante y la problemática hasta por mi propia parte como alumna luego ya nació, ya sé más o menos, y justamente transmitirles junto con ella y sus informes es así lo que tenemos en mente. A mí me encanta el tema, ustedes saben lo que estos temas a mí me apasionan, ¿verdad? Así que si es que ustedes ya tienen un diagnóstico, ¿verdad? Ya hay un estado previo, como decía Iván, ¿verdad? Y sobre eso trabajamos y formulamos en soluciones, ¿verdad? Y podemos cuantificarlo, evaluarlo, y podemos proyectar incluso qué pasa si no lo hacemos nada. O sea, podemos llegar a proyectar ahí una especie De de decadencia. demanda proyectada o problema, si es Claro. que no proponemos algo. Sí, o sea, si ya hay esa información, sí. De lo contrario, si van a empezar a generar eso, lastimosamente va a pasar el semestre y no van a poder llegar, digamos, al objetivo del curso, ¿verdad? Súper bien, sí, exactamente, porque tenemos esos números así muy, muy importantes de que inclusive para darles uno, 6 estudiantes de cada 10 más o menos están sufriendo de estos inconvenientes o temas psicológicos que afectan de forma muy importante para su carrera, su desempeño. E imagínense que podemos, no solamente por la parte capaz socioeconómica con proyectos espectaculares que se pueden tocar, sino más bien por la parte blanda mental por dentro de uno y el cambio radical que habría justamente con darle importancia a esta área. Es una oportunidad que no nos gustaría desaprovechar justamente con la guía de ustedes para lo que sería la cátedra. Entonces sí, sin ningún problema le vamos a dar esos números con ayuda de la licenciada, que sería la psicóloga de la facultad. Y además está decir que la licenciada, por ejemplo, ya tiene demasiados pacientes. Es porque demasiadas personas necesitan estos servicios justamente y no tenemos en la facultad, no abastece. Y eso hasta la misma licenciada de repente dice. Entonces, ¿qué serían justamente nuestras decisiones estratégicas? Incluir más, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga más, un departamento incluso de psiquiatría en caso de ser necesaria medicación, que el psicopedagogo sea de la facultad incluido en el lugar, poner, por ejemplo, al jefe de bienestar estudiantil a la cabeza de este proyecto e ideas así en donde incluimos a personas para crear un equipo que esté más dispuesto a esa área de los estudiantes. Entonces, con los números le podemos traer para poder formularle lo Me inicial. encanta. Check. Me encanta. Buenísimo. Bueno. Muy Bueno, bueno. espectacular entonces, profe. Ya, felicidades por la iniciativa. ¿Cómo podríamos hacer una consultita más? ¿Cómo podríamos hacer en el caso de que de repente durante la semana necesitemos alguna que otra tutoría o mención, por ejemplo, de los números, presentarles previamente de esto que yo le estoy diciendo, ya que estoy esperando informes de la parte de psicología? ¿Podría enviarle al mail a alguien? ¿Cómo podría hacer? ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, los que tendríamos datos previos? Sí, igual la primera presentación que ustedes tienen que hacer es como justamente esto mismo que está diciendo, así como bien resumido, ¿verdad? Y principalmente va para todos los grupos, ¿verdad? O sea, tienen que tener bien claro, identificado el problema por sobre todo, no necesariamente la solución, o sea, porque si no estamos pidiendo que nos tengan el problema la solución y todo el trabajo resuelto que vamos a hacer durante todo el semestre, ¿verdad? Pero esta primera presentación es el perfil del proyecto, ¿verdad? Es justamente un buen diagnóstico, ¿verdad? Eso me parece lo más importante, y por sobre todo diagnóstico y de dónde van a conseguir la información, ¿verdad? Si tienen acceso a la información, todo eso es lo que se evalúa, digamos, en esta primera presentación, ¿verdad?
igual o sea, vale 10 puntos, digamos, este informe 1. No vale mucho justamente por eso, porque es como, digamos, es el perfil todavía del proyecto, pero sí tiene que estar ya como una idea madurada, no pueden aparecer y decir, estoy pensando que quiero hacer esto, o sea, tienen que ya entrar con una idea como bien madurada para el 23, que vemos los primeros grupos, ¿verdad? Eso también me olvidé decirle, vamos a publicar ahora para que puedan inscribirse los grupos y nosotros vamos a convocar, vamos a hacer el orden de quienes presentan primero, o sea, el orden de presentación y todo tiene que estar listo como para presentar el 23, ¿verdad? Eso también es otro punto importante. Igual si tenés dudas, puedes mandar por correo, vi lo que me enviaste tu borrador, no hay problema. Ah, bueno, Yo profe. respondo cuando a la noche generalmente, ¿verdad? O en fin de semana. Perfecto. Gracias por las aclaraciones. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Bueno, no parece. Perfecto. Yo si no tiene más consultas, yo no sé si vamos a tener algo preparado con ellos o nos No, vemos ya el 23. nos vemos el 23. Ah, ok. Perfecto. Bueno, Ahí terminé de responderle a todos de revisar la tarea del caso Siemens, ¿verdad? Ahí, por favor, que puedan ver las acotaciones para poder aplicar ya en este trabajo del 23, ¿verdad? Para que si es que es muy cometieron importante. errores, no vuelvan a caer en los mismos. Cortamos Perfecto. todo y vos guardás la grabación también. Sí, espero que se guarde en mi computadora. Pues si cortan Sí, todo. Está, dale, dale. Buen resto de semana a todos, ¿eh? Que estén dale. bien. Y a seguir cuidándose. Chao, chao. Chao, profe.